Buenos días, Dios les bendiga, hermanos. Gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí para glorificar a Dios, para adorarlo, para exaltarlo, pero también para escuchar su palabra. Hace un mes tuve la primera invitación de estar aquí y dar la mitad de la enseñanza acerca del culto familiar. Nos quedó pendiente una parte de la enseñanza y la predicación y esperamos pues poder concluir de la mejor manera con el favor de Dios. Ahorita en estos días estuvo la gente muy atenta al tema del fútbol, ¿cierto? Un deporte que convoca mucho a las personas. Yo recordaba un suceso que ocurrió en la pasada Copa América, como muchos jóvenes de ellos, muchos colombianos, asaltaron el estadio donde se jugaba la final de esta justa deportiva. Voy a este evento por algo muy interesante que dijo un comentarista deportivo respecto a lo que sucede en los jóvenes en los estadios. Dijo este comentarista deportivo: no supimos educar a nuestros hijos. Que lo diga él y que suceda en el mundo no debería extrañarnos. Debería extrañarnos que suceda en nuestros hogares, a quienes Dios con su palabra nos ha instruido muchísimo acerca de que debemos criar correctamente a nuestros hijos. Un hermano de la iglesia de nuestra denominación se me acercó un día a decirme lo siguiente: hermano, ¿qué será que mi hijo asistió a la iglesia cuando niño, iba a la escuela dominical, iba al ministerio de jóvenes, y pasaron los años y ya ahora es mayor de edad y no quiere volver a la iglesia? ¿Qué será? ¿Qué está ocurriendo?, me preguntaba este hermano. Yo solo le hice una pregunta: dime por favor, hermano, ¿cuál es la rutina de vida que tiene usted? Y el hermano me contó: no, pues yo trabajo todo el día, en la noche llego, me pongo a ver un partido de fútbol, me sirven la comida y me quedo dormido. Y esa es mi rutina diaria. Y yo le dije: pues ahí está la respuesta, ¿no?, a la inquietud que usted nos quiere presentar. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Ha habido muy poco énfasis en la crianza bíblica de los hijos por parte de nosotros. Son pocas las familias que incluyen la rutina del culto familiar. Son pocas, ¿sí? Y el culto familiar se percibe como algo superficial o innecesario, ¿sí? Y esa es la exhortación que traemos hoy aquí. Hace muchos años, una hermana piadosa muy conocida, ella, Susana Wesley, quien era madre de 17 hijos, dijo lo siguiente, expresó lo siguiente: el padre que se esfuerza por someter la voluntad de su hijo trabaja en colaboración con Dios en la renovación y salvación de un alma. Por otro lado, el padre que consiente los caprichos de su hijo realiza la obra del diablo, desvirtúa la religión, hace inalcanzable la salvación y contribuye a la condenación eterna de su hijo en cuerpo y alma. Hace muchos siglos fue escrito esto, ¿sí? Y hoy en día encontramos que podemos tener los mismos problemas. ¿Qué está sucediendo? Realmente nuestros hijos pueden estar siendo mal influenciados en el mundo. Y por eso hoy quiero utilizar la palabra tener cuidado con las malas influencias. Tener cuidado, ¿con qué aspectos? El primero de ellos: tenga cuidado con la influencia tecnológica. Nuestros hijos están expuestos a 4 pantallas todos los días: a la pantalla del televisor, a la pantalla del celular, a la pantalla de un computador y también a la pantalla de los videojuegos. Se cree que un adolescente puede ver 700 horas al año de televisión y dedicarle 1500 horas al año de su tiempo a los celulares. Tenga cuidado con la influencia tecnológica. Segundo lugar, tenga cuidado con la influencia filosófica. Ciertas ramas de la filosofía han permeado la vida y las enseñanzas que puede recibir un niño y un joven. Por ejemplo, Platón, quien se identificaba como alguien homosexual, abogaba por separar a los niños de sus padres a una temprana edad, argumentando que deberían ser criados por el Estado como sirvientes, ¿sí? Hoy en día, una de las mayores influencias se está recibiendo desde la filosofía por un hombre llamado Michel Foucault.
Michel Foucault, quien ha llamado a esta sociedad que está la muerte de la humanidad. Otro filósofo llamó la muerte de Dios. Entonces, si está muerta la humanidad y está muerto Dios, entonces, ¿quién vive? Tener cuidado con la influencia de ciertos filósofos. Tener, en tercer lugar, cuidado con la influencia de ciertas ramas de la psicología. ¿Sí? Tener mucho cuidado. ¿Por qué, hermanos? Algunos psicólogos como Skinner, quien abogaba porque el niño no debería ser disciplinado, y eso sabemos que es contraproducente. Nosotros los cristianos sabemos eso. Otro psicólogo llamado de apellido Cooper decía en su libro La muerte de la familia que había que arrancarle los hijos a los padres para que fueran criados por terceros. Tener cuidado por la influencia pedagógica. Soy maestro, soy profesor, pero entiendo también de que la influencia pedagógica, que la pedagogía puede tratar en una manera importante el aprendizaje y la enseñanza de nuestros hijos, pero nuestros hijos también pueden ser adoctrinados pedagógicamente. Un estudiante pasa en su preescolar, primaria y bachillerato aproximadamente 15.000 horas en un sistema educativo. 15.000 horas desde la temprana edad, en los años donde más absorbe un niño, un adolescente, aprendizajes. Y comparado 15.000 horas con, si usted es fiel de traerlo a la iglesia cada 8 días, serían aproximadamente 104 horas de cultos al año. Y si repartimos en porcentajes todos esos años de estudio académico, con muchas enseñanzas que no sabemos que están recibiendo, y las horas que usted lo trae a la iglesia, puede ser que solo el 5% contra un 95% por otro lado de enseñanza externa. Un pedagogo que es muy conocido como el padre de la pedagogía moderna, Jacques Rousseau, quien tiene en su característica haber tenido 5 hijos y haberlos abandonados en orfanatos. Esa persona defendía la idea de que el Estado debería asumir la crianza de los hijos, lo mismo que hablaba Platón, y que debería disolverse de esa manera la estructura familiar. Otro pedagogo conocido como Horace Mann, quien fue el promotor de la educación pública, la cual es abundante en nuestros países, ¿sí? Él abogaba por un mayor control estatal en la educación de los hijos, y él decía, hay que disminuir la influencia evangelística de los padres, alejando el temor del Señor de las enseñanzas. Eso lo dejó también otro pedagogo. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de influencias. Otro tipo de influencias que hay que tener cuidado es la política. Una activista y política social en Estados Unidos, que es muy conocida, ella en su libro escribió, se necesita un pueblo en el cual no se debería permitir a los padres criar a los hijos sin la supervisión del gobierno secular. O sea, es ellos los que deberían guiar la crianza de los hijos y no la palabra de Dios. Y una de las influencias más catastróficas las recibimos de las cortes constitucionales en nuestros países. Seguramente usted habrá oído hablar de el libre derecho o el libre desarrollo de la personalidad en los jóvenes. Mire lo que dice la Corte Constitucional nuestra, en nuestro país. Dice, el derecho al libre desarrollo de la personalidad como una extensión de la autonomía indudablemente conlleva a la construcción de la identidad personal como la facultad de decidir quién se es como ser individual. Es decir, la posibilidad de autodefinirse desde pequeña edad, ¿cierto? De autodefinirse desde la apariencia física, el modelo de vida que se quiere llevar, hasta la identidad sexual o de género. Lo anterior incluye un amplio espectro de decisiones que abarca desde la ropa que se lleva, el peinado, los aretes, adornos, tatuajes o su ausencia, el modelo de vida que se quiere llevar hasta la determinación del género. En otras palabras, la Corte Constitucional le dice a los jóvenes, coloquialmente lo dice, no, haga lo que quiera, que aquí se lo permitimos y lo defendemos. Aparte de estas influencias perniciosas, tenemos la influencia de herejes que han dañado o han querido dañar a la iglesia. Hay un hombre hace 200 años llamado Charles Finney, que es declarado el bisabuelo del ministerio de jóvenes. ¿Y él qué inventó?
cruzadas de jóvenes con diversión, conciertos de música de rock para jóvenes, equipos de levantamiento en las iglesias, introducción en los juegos de adoración moderna y parques de entretenimiento dentro de las iglesias. Esa es la promoción de algunos herejes que quieren socavar nuestras iglesias. Otro punto, la influencia de fundaciones. Reconocemos que hay fundaciones que están haciendo la tarea y lo están haciendo muy bien, pero por ejemplo otras como la Organización Nacional para las Mujeres, refiriéndose a las familias, dice se debería eliminar el matrimonio y la maternidad. En este caso para ellas el matrimonio es servidumbre legalizada, la maternidad crea relaciones que constituyen opresión humana. Que no exista la familia siempre es el ataque del enemigo. Otra influencia de la cual debemos cuidar a nuestros hijos es el feminismo. Una feminista muy conocida en Estados Unidos, de apellido Miller, en su manifiesto declaró que las familias debían desaparecer por ser un lugar de esclavización de la mujer. Otra influencia de la cual debemos cuidar a nuestros hijos es la música. Usted reconocerá conmigo que el reggaetón con letras superficiales, cargadas de un lenguaje sexual explícito y vulgar, con violencia, con materialismo, con promoción de sustancias psicoactivas, dañan a nuestros hijos. Es interesante que se hizo un estudio a 100 jóvenes, como los que me dijo el hermano que su hijo no había vuelto a la iglesia, 100 jóvenes así, que estuvieron durante sus años en la iglesia y luego se apartaron de ella. Y a esos 100 jóvenes se les preguntó qué consideraba que los apartó de la iglesia, que los hizo no volver a congregarse. Y 20 de ellos respondieron que fue la música secular. 20 de ellos respondieron que la música poco a poco los iba apartando de los caminos de Dios y que ellos todos los días y cada día más y más oían música secular, ¿sí? Y es por eso, hermanos, que debemos cuidarnos de todas estas influencias y cuidar a nuestros hijos de estas influencias, porque todas estas tendencias realmente son frutos de una sociedad que glorifica el pecado y la rebelión. Cada vez la humanidad se tiende más hacia el progresismo y hacia una serie de ideologías que pervierten. Ahora bien, la Biblia nos dice con respecto a los hijos que también debemos tener cuidado. La Biblia dice que la corrupción tiende a contaminarlos. El pecado que mora en ellos también, ¿cierto? Tiende a contaminarlos. El pecado dentro de ellos tiende a desviarlos a un mal camino. Su propia infantilidad los hace vulnerables. La Biblia dice la necedad está ligada al corazón del muchacho. La Biblia también habla de tiempos peligrosos, de niños y jóvenes que van a ser desobedientes a los padres. Y la tarea de nosotros es enseñar a los hijos a amar a Dios, a obedecer a Dios y a obedecernos a nosotros como padres. Y esto comienza en casa. Esto comienza en casa. A mí me parece muy interesante cómo la palabra de Dios trae ejemplos de padres que hicieron las cosas de manera incorrecta. Ejemplos negativos. Y vamos a recordar aquellos ejemplos que seguramente usted conoce, de padres que no hicieron bien la tarea. Elí fue llamado un padre ocupado. Elí era sumo sacerdote, juez de Israel. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de Elí? Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. En otras palabras, él no ha llamado a sus hijos al orden. Otro padre que cometió errores, David, un padre permisivo. No entendió que los padres deben refrenar el corazón pecaminoso de sus hijos y no entendió que debía estar dispuestos a disciplinarlos. Recordemos el caso de su hijo Adonías, quien intentó usurpar su trono, ¿no? El mismo hijo. Y la palabra de Dios dice, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Nunca David le dijo a su hijo eso. Increíble. Otro mal ejemplo lo encontramos en Saúl, un padre iracundo, quien es conocido como un hombre que fue muy violento. Escuche este lenguaje hogareño que tenía Saúl en casa. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde. Mire qué palabras las que se vivían en el hogar de Saúl. Otros dos, Isaac y Jacob, que fueron conocidos por ser padres con preferencia. Dice la Biblia, llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Hay que aclarar que en muchas ocasiones
Estas preferencias cumplieron los propósitos de Dios, pero hay que tener cuidado de no tener preferencias o no tener caprichos de nosotros con nuestros hijos y abrazar más a unos que a otros. Otro padre, Noé, conocido como un padre pecador, un padre que dio un mal ejemplo. Dice la Biblia, imagínense usted esta escena de Noé, ¿no? Diciéndole a su hijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos serás a sus hermanos. ¿Qué lo llevó a Noé y tener este desenlace? Que él se había embriagado. ¿Se acuerdan la escena? Que él se había embriagado y había sido un padre de mal ejemplo. Otro padre increíble, Samuel. Samuel, que en alguna ocasión agarró una espada y cortó en pedazos a un rey. Si tenía carácter fuerte, lo tendría, ¿cierto? Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la crianza de él con sus hijos? Dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Increíble, Samuel, el gran profeta Samuel. Otro personaje, Job, que ha sido llamado un padre tolerante. Dice la Biblia, estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Ese fue el final de los hijos de Job, ¿cierto? Pero ¿por qué ocurrió eso? Dice la Biblia, y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos de ellos. Y decía, quizá habrán pecado mis hijos, decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días diciendo lo mismo, quizá habrán pecado mis hijos, porque estaban en fiestas, ¿cierto? Y aquí yo les digo, tengan mucho cuidado, hermanos, cuando su hijo le pide algún permiso para ir a una fiesta y son 2, 3 de la madrugada el hijo por allá, ¿cierto? Tenga mucho cuidado. Miremos estos ejemplos del Antiguo Testamento, ¿no? Pero ahora miremos el Nuevo Testamento, lo que nos dice. Si usted va a ser diácono, si usted va a ser anciano de una iglesia, hay unos requisitos que deja el apóstol Pablo para la iglesia, ¿cierto? Y entre esos requisitos, la mayoría son requisitos de conducta, de comportamiento y de ser ejemplos en el hogar. Esos son los requisitos que pide Dios para poder tener esos cargos. Por eso los invito a que seamos ejemplo para nuestros hijos. Por favor, ahora conmigo el Salmo 78. Vamos a leer juntos el Salmo 78. Este salmo es muy interesante porque ejemplifica el paso de generación en generación del conocimiento de Dios. ¿Cómo debe pasarse el conocimiento de Dios de generación en generación? En otras palabras, de esta generación a las que le estoy hablando, a la siguiente generación que está en el segundo piso. ¿Ok? Salmo 78. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo leo el primer versículo, ustedes leen el segundo y así vamos a ir hasta el versículo 10 en Reina Valera. Empiezo con el primero. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espadas en el día de la batalla. Este versículo que acaban de leer ustedes, el 10, es la conclusión realmente de este capítulo, de este Salmo 78. No guardaron el pacto de Dios, esos hijos, ni quisieron andar en su ley.
Este salmo nos muestra cómo Israel respondió incorrectamente en el pasado y cómo deberíamos responder nosotros de una manera correcta. No guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley. Quiero llamar la atención a ustedes a 4 aspectos de este salmo que son bastante interesantes. El primero de ellos, el versículo 4, nos enseña que debemos transmitir las alabanzas a Dios, transmitirlas a nuestros hijos. El versículo 4 dice, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Transmitir las alabanzas a Dios. La segunda cosa es transmitir los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios para nuestros hijos? Versículo 5, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres. Debemos transmitir los mandamientos de Dios a nuestros hijos. La tercera cosa, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los hijos que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. Transmitir el conocimiento de Dios, que nuestros hijos conozcan teológicamente los atributos de Dios, quién es Dios. Y la cuarta cosa que quiero dejarles de este salmo es transmitir que su confianza, que la confianza de nuestros hijos estén en Dios. Versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Transmitimos las alabanzas de Dios, los mandamientos de Dios, el conocimiento de Dios, que coloquen la confianza en Dios, pero siempre van a suceder 2 cosas. O que los hijos obedezcan o que los hijos se aparten. No hay sino esas 2 opciones. Y eso siempre ocurría en el pueblo de Israel. Pueblos y generaciones que se acercaban a Dios o generaciones que se apartaban de Dios. Miremos la primera. Después de la muerte de Josué, se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué hicieron? Sirvieron a los Baales. Una generación que se levantó después, que no buscó de Dios. Pero también hubo generaciones que se levantaron después, que sí buscaron del Señor. Por ejemplo, no se apartaron en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió, dice el libro de Crónicas. Otros no se apartaron. A mí me llama mucho la atención el caso de Daniel, que vivía en un mundo, en un contexto cultural pagano, en Babilonia. Y mire lo que dice la Biblia después de que él interpreta el sueño a Nabucodonosor. Palabras de Daniel: a ti, oh Dios de mis padres. Escuchen lo que dice Daniel. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Interesante lo que dijo Daniel. A ti, oh Dios de mis padres, quienes le habían enseñado a estar firme siendo tan joven ante el más poderoso gobierno de su época. Los padres habían sido el instrumento. Y hoy quiero hablarles, hermanos, acerca de los elementos esenciales que tiene el culto familiar. ¿Qué es el culto familiar? Y qué elementos esenciales tiene para que usted lo practique en casa. Y algunos consejos prácticos. En primer lugar, el culto familiar realmente es una devoción en torno a la oración, la instrucción bíblica y la adoración desde el hogar. Es responsabilidad de los padres guiar a los hijos en la adoración a Dios. Ahí dice, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Ahí hay 3 elementos realmente importantes en ese versículo. Dice que la adoración en la familia no es opcional. Cuando Josué dijo esas palabras, no dio opción al sí y al no de sus hijos y de su familia. Porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Ahí no hay opciones, sino una sola: servir a Jehová. En segundo lugar, hay algo interesante en ese corto versículo. Dice que los padres deben ser de ejemplo. Porque él dice primero yo y luego mi casa. Y en tercer lugar, el original en hebreo de ese versículo también se puede traducir: porque yo y mi casa adoraremos a Jehová. Nosotros vamos a adorar a Jehová. Y de eso trata el culto familiar. Y los elementos importantes son la oración diaria, que es el lazo que une la familia con el Creador. Jeremías 29 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Cuántos de ustedes no estarán de acuerdo conmigo que en momentos de aflicción,
en momentos de necesidad, de prueba, de enfermedad. Estar en familia y orando es una esperanza, es una bendición poder colocarnos en las manos de Dios. ¿Cuántos no estarán de acuerdo conmigo? Un teólogo muy conocido, Arthur Pink, decía: un ambiente de oración debería impregnar el hogar, de modo que todos aquellos que lo comparten puedan respirarlo. Tenemos en el culto familiar la oración, la instrucción diaria, lectura y enseñanza de la palabra de Dios. Martín Lutero, en un catecismo menor, en su sección de los 10 mandamientos, decía que los padres tenían la responsabilidad de discipular a sus hijos, y señalaba que el padre debe enseñar la fe a sus hijos. En otras palabras, el padre es el que debe evangelizar a sus hijos, evangelizarlos. Padres e hijos deben reunirse habitualmente, diariamente, para leer y meditar en la Biblia. Isaías 39 dice lo siguiente: el padre hará notoria tu verdad a los hijos. El padre hará notoria la verdad de Dios a los hijos. Y el tercer punto del culto familiar es la adoración diaria, adorar en casa. El Salmo 118 dice algo muy hermoso: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Debemos adorar en casa. Y quiero darle unos consejos prácticos, porque realmente en la dinámica de nuestros días seguramente habrán muchos casos, y quiero darle ciertos consejos. En primer lugar, antes del culto familiar, para mirar esto de manera práctica, antes del culto familiar, mire, se recomiendan 20 minutos diarios para hacer el culto familiar y para enfocarlos a estos 3 elementos: la oración, la lectura de la palabra, la instrucción y la adoración. Segundo consejo, se estipula que se haga a una hora fija, todos los días, a la misma hora, para que se tenga esa costumbre. Otro punto: si falta un miembro en la familia en ese momento, el culto debe hacerse. Si no hay un miembro en ese momento, si no está el padre, la mamá asume la responsabilidad, pero no debe dejarse de hacer por ningún momento. ¿Por qué? Porque es crucial que los niños entiendan que la prioridad es Dios. Por ningún motivo debemos interrumpir el culto familiar por el fútbol, por las novelas, por los realities o por tanto entretenimiento que hay. Otro consejo: que el culto familiar no es el momento para disciplinar a los hijos, no es el momento para sacar la varita, y tampoco es el momento para hacer ajustes financieros de la casa. Están gastando mucho los hijos agua y aprovecha usted para caerles a los hijos. No es el momento propicio. Si hay un hijo inconverso en casa, invítelo con amor. De todos modos, hacerlo si él no está presente en el culto familiar. Siga haciendo el culto familiar. Yo tengo el testimonio de haber dirigido un grupo de oración hace muchos años, y la señora muy creyente, pero el marido no le gustaba que fuéramos allá a hacer grupo de oración, pero cada 8 días íbamos y hacíamos el culto cada 8 días. Pasado como 2 años, llegó él un día, entró y en la oración llegó y se arrodilló ahí en la silla. Ese señor conocería de los caminos de Dios, par de meses moriría. Esa es la idea, que el culto familiar debe hacerse así hayan miembros del hogar que no sean creyentes. Si hay hijos fuera de la ciudad estudiando en otras ciudades o trabajando en otras ciudades, invítelos a una conexión virtual diariamente. Aquí quiero decir algo importante: a veces los hijos crecen y ojo, Génesis dice: dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, ¿sí? Y serán una sola carne. Tener cuidado cuando el hijo o la hija salen del hogar, no a casarse y a formar otro hogar, sino a llevar una vida de soltería, porque eso puede significar llevar una vida de libertinaje. Lo bonito es que el hijo salga del hogar a formar su hogar, o si no, que salga al seminario bíblico, ¿cierto? O a un instituto de teología. Otros consejos en el tiempo de la oración. Miremos algunos consejos en el tiempo de la oración. Evite largas oraciones. Evite limitar las oraciones a solo peticiones superficiales o egocéntricas, ¿sí? En su lugar, glorifiquemos a Dios y sus atributos. Confesemos nuestros pecados, enseñémosle a nuestros hijos que aprendan que es bueno confesar sus pecados a Dios. Rueguen a Dios por protección, den gracias a Dios. A veces se ha perdido eso tan bonito que es orar antes de consumir los alimentos. Y hay un versículo interesante
en Deuteronomio que habla de que también hay que dar gracias no solo antes, sino hay que dar gracias después de consumirlos. Mire lo que dice Deuteronomio 8:10, dice: y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Darás gracias a Dios por todo lo que Él te ha dado. El Salmo 4:3 dice: Jehová oirá cuando yo a Él clamaré. Eso deben de entenderlo los hijos, que cuando clamamos, el Señor nos ayuda. El Señor nos responde en pruebas y angustias, ¿sí? Él escucha cuando a Él clamamos, Él es socorro. Un escritor de estos temas del culto familiar, Joel Beeke, en uno de sus libros, Family Worship, dice: una familia sin oración es como una casa sin techo, expuesta a las tormentas. Una familia sin oración es como una casa sin techo. Imagínense vivir en una casa sin techo. Igual es la comparación a no hacer oraciones en su hogar. Ahora, algunos consejos en cuanto a la instrucción. Hay un himno antiguo que dice: padres a sus hijos deben educar explicando los preceptos del Señor. Explicando los preceptos del Señor. Lea la Biblia y si puede brinde alguna enseñanza al respecto. Cuando los niños están muy bebés, colóquelos en su regazo y susúrreles versículos. Para niños pequeños, 2, 3, 4 años que aún no saben leer, que memoricen versículos cortos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Enséñeles a leer con reverencia la palabra de Dios a los hijos. Hágales preguntas de la lectura: ¿qué sucedió? ¿Dónde sucede? ¿Por qué está sucediendo eso? ¿Sí? Cuando los niños van creciendo y se van volviendo jóvenes, que aprendan doctrinas bíblicas, doctrinas básicas bíblicas importantes y fundamentales para su conocimiento. E insistimos, comparta el Evangelio de Jesucristo. Enséñele a aplicar correctamente la palabra de Dios. Aquí voy a llamar la atención también a ustedes, porque en muchas ocasiones oímos palabra de Dios, predicación del Señor, pero no sabemos cómo realmente aplicarla a nuestras vidas. Y aquí yo le voy a dar unos consejos importantes para aplicar correctamente la palabra de Dios nosotros, y también para hacerlo, que lo hagan nuestros hijos en el hogar. Cuando alguien predique acá, usted revise: ¿hay mandamientos para obedecer? ¿Hay ejemplos que debo seguir? ¿Hay pecados que debo evitar? ¿Hay promesas que debo abrazar? ¿Hay principios bíblicos para vivir? ¿Qué enseñanzas hay de hacer acerca de Jesús? Desde ese punto de vista deberíamos ver las aplicaciones de las enseñanzas bíblicas. Y el otro punto, al momento de la adoración. Es triste saber que de pronto en hogares que se llaman cristianos se escuche más música secular que cristiana. Es triste, no debería ser así. Hay una canción de un hermano que tiene puros coros para niños, seguramente usted se va a acordar de ella. Este hermano Manuel Bonilla dice: cuidado mis ojitos al mirar, mi boquita al hablar, mis oídos al escuchar. Mire, el niño desde pequeño empieza a absorber los himnos con letras maravillosas como las que cantan aquí en esta iglesia. Hágalo en el hogar para que el niño sea instruido por medio de esos niños. Dedique tiempo para aprenderse 1 o 2 estrofas con sus hijos, para que ellos memoricen los himnos, animándolos a que canten con devoción. El Salmo 95 dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Este salmo dice 3 cosas interesantes: que le aclamemos, que le cantemos y que lleguemos ante su presencia con alabanza. ¿No deberíamos hacerlo eso desde el hogar? ¿No deberían retumbar nuestros hogares de alabanzas y adoración a Dios? No debería ser así. Como conclusión tenemos que la enorme responsabilidad de transmitir un legado espiritual es de nosotros. Asegurarnos que las próximas generaciones permanezcan firmes en la palabra de Dios. Yo le quiero hacer 4 preguntas interesantes que nos responde el Salmo 19. ¿Quiere hijos salvos? ¿Quiere que sus hijos vayan por caminos de salvación y vida eterna? ¿Quiere hijos salvos? El Salmo 19 lo responde: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El mismo Salmo, pregunto hoy a ustedes: ¿quiere hijos sabios? ¿Lo quiere salvo, no? ¿Y quiere que sea sabio?
El mismo Salmo dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Tercera pregunta, ¿quiere hijos felices? ¿Qué padre no quiere ver a sus hijos felices? El Salmo responde, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. ¿Quiere hijos entendidos? ¿Quiere hijos inteligentes que comprendan todo? Dice la Biblia en el Salmo 19, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. En resumen, es la palabra de Dios que nos garantiza que tengamos hijos de esas cualidades. Decirles para terminar las siguientes cosas. A los padres, hablo a los padres que están acá, contarles un poco el testimonio de un hombre llamado Paul Edwin Finkenbinder. Si yo le doy este nombre, tal vez usted no lo reconozca, pero si yo le digo a alguien famoso en el ámbito cristiano que se hacía llamar el hermano Pablo y que tenía un programa llamado Un mensaje a la conciencia, un mensaje de reflexión en la vida diaria. Años antes de morir, el hermano Pablo le hicieron una entrevista porque los padres del hermano Pablo habían sido predicadores, pastores, misioneros, ¿sí? Y le preguntaron, ¿qué recuerda usted, hermano Pablo, de sus padres, de su papá en especial? Y él respondió, de mi padre solo me acuerdo 2 palabras, que todos los días en las noches gritaba 2 palabras, y bien cortas, por cierto. Él gritaba, a orar, a orar. Y no había escapatoria, dice el hermano Pablo. Todos teníamos que reunirnos para el culto familiar. Y hablo ahora a las madres que están aquí en casa de mi Señor, de un escrito de hace 100 años o más. Este escrito dice lo siguiente: bien podríamos pausar para honrar a aquella quien después de Jesucristo es el mejor regalo de Dios para los hombres, la madre. Fue ella quien compartió su vida con nosotros cuando nuestros miembros todavía no habían sido formados. En el valle de la sombra de muerte ella caminó para que pudiéramos tener la luz de la vida. En sus brazos estuvo nuestro alimento y el refugio suave para nuestro reposo. Ahí encontramos nuestro nido en la hora del dolor. Ahí estuvo el patio de juego para nuestro gozo infantil. Estos mismos brazos que se convirtieron en nuestro refugio y fortaleza. Fue ella quien enseñó a nuestros pies como bebés a caminar y nos levantó por encima de lugares difíciles de pisar. Sus manos benditas trabajaron con la aguja día y noche para hacer nuestra ropa. Ella colocó el libro debajo de nuestros brazos y nos envió a la escuela. Y el escrito termina diciendo lo siguiente, présteme atención, pero lo mejor de todo, ella enseñó a nuestros labios de bebé a pronunciar el nombre de Jesús y nos contó primero la historia maravillosa del amor de un Salvador, una madre. Necesitamos padres y madres con estas cualidades. Yo todos los días y muy seguidamente les digo a mis hijos 20 consejos. Les tengo un listado de 20 puntos importantes para ellos. Siempre les digo, ama a Dios sobre todas las cosas, cumple los mandamientos bíblicos, teme a Dios, arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo, obedece a tus padres, escoge bien tus amigos, huye de las pasiones juveniles, cásate con una mujer o un cónyuge cristiano, vigila tus palabras, sométete a las autoridades, esfuérzate en trabajar, administra bíblicamente tu dinero, sé generoso con tu prójimo, estudia la Biblia, no dejes de congregarte, sirve a Dios, instruye a tus hijos en el culto familiar, cuídate de pecar, guarda tus pensamientos y predica la palabra todos los días. Mire, padres de familia, seguramente algunos de ustedes enseñaron a sus hijos a leer. Seguramente algunos de ustedes enseñaron a sus hijos a montar bicicleta, a leer algún libro en especial. Seguramente les enseñaron a jugar fútbol. Pero no se pierdan el privilegio, y lo repito hoy por tercera vez, de predicarles el evangelio de Jesucristo a sus hijos. Es necesario que sus hijos
se arrepientan de sus pecados. Como dice el libro de Hechos, para que vengan tiempos de refrigerio para sus vidas, para sus hogares. Es necesario que sus hijos crean en Jesucristo como su Señor y Salvador. No pierda el privilegio de predicarles el Evangelio para que Cristo sea el centro de sus hogares. Y le hablo también a los que me están oyendo hoy acá, que no se han arrepentido todavía de sus pecados, para que vuelvan a Cristo. Él es el Salvador y dador de la vida, y Él es el que nos puede dar la vida eterna. Si usted no se ha arrepentido de sus pecados, venga hoy a Cristo, ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y crea que la obra de Cristo en la cruz nos da la salvación, para que llegue la salvación a su vida y también a su familia. Que sea Cristo reinando en nuestras vidas siempre. Oremos. Padre celestial y soberano Dios, te damos gracias por este privilegio inmenso, Señor, de poder buscarte, de poder alabarte y adorarte como iglesia, Señor. Hoy tú nos exhortas, Señor, que debemos hacer el culto familiar, que debemos en familia, Señor, orar, leer la palabra, instruir a nuestros hijos, adorar juntos, Señor. Pero también nos exhorta que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, Señor, que debemos volver nuestra mirada a ti, Señor. Necesitamos de ti, oh Dios. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor, para nuestras familias y para nuestras vidas, Señor. Hoy oramos, Señor, por aquellas familias que tienen a sus hijos alejados del Evangelio, Señor. Pedimos por tu misericordia, Señor, que los traiga, Señor. Que vuelvan, Señor, a conocer de ti. Que ellos se arrepientan de su pecado, de su mal camino y reconozcan que no hay sino un solo Dios, un solo Salvador. Padre Santo, oramos por esos miembros de la familia. Y si usted conoce a alguno, tiene algún familiar alejado de los caminos de Dios, colóquenlo en las manos de Dios. Y hoy depositamos nuestra fe en ti, Señor. Que seas tú trayéndolo, Señor. Que seas tú actuando como hiciste con Lida, abriéndole su corazón para que conozca de ti, Señor. Por favor, te lo pedimos, Señor. Queremos familias fortalecidas en esta iglesia. Familias que busquen de ti, Señor. Que sean entregadas a tu palabra, que estén siempre contigo. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.